Ok, vamos a ver hoy lo correspondiente al repertorio, en este caso repertorio negras. Y vamos a ver un gambito que se da en la eslava. La verdad, bien duro este gambito. Ahí en el guión 02. Ok, yo te coloco ahora acá César. Ok, a ver. Gracias, maestro. Bueno, les decía, vamos a ver un gambito muy interesante, ya que las blancas van a querer siempre evitar la eslava y que juguemos una semi eslava en este caso. Ahí te puse, César. Sí, maestro, gracias. Hola, Sebastián Schnell, ¿cómo vas? Tenemos dos Sebastián Buenas acá. tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar ya acá a la clase. Okay. Bien. Las blancas hacen D4. Vamos a ir a la posición donde, bueno, en este caso el blanco va a hacer E3. La idea de E3 es que la jugada alfil F5 no sea tan atractiva, ya que luego de los cambios en D5 nos van a hacer dama B3, ¿no? Y entonces ese es el tema, ¿no? Vamos a tener problemas con el peón de B7. Para los que no se quieran bueno, jugar este gambito, para los que no quieran complicaciones, pueden hacer E6 y aquí pasar a una defensa semi-eslava, luego de caballo F3, caballo BD7. La idea de la defensa semi-eslava es la siguiente, ¿no? Esperar a que el alfil se desarrolle para capturar en C4 y poder hacer B5 y alfil B7, ¿no? Por ejemplo, en este caso alfil D3, capturamos en C4, B5 y ahora, por ejemplo, podemos hacer el alfil B7, podemos hacer A6. Hola Emanuel, ¿qué tal? Y la idea de las negras es poder hacer en algún momento C5, claro, cuando el peón esté en B4 o quizás cuando lo apoyemos, y entonces habilitar la diagonal A8, H1, ¿no? Para nuestro alfil de casillas blancas. Bueno, vamos a ver atrás, esta es una de las ideas. Hay que ver también en esta posición, por ejemplo, si nos hacen dama C2, esto lo vamos a estar mirando en algún momento, porque yo quiero tocar con ustedes la semi-eslava también. Aquí, bueno, mi recomendación, bueno, recomiendo dos jugadas interesantes. Una es B6, que es muy sólida. Yo creo que es la jugada ultra sólida para los jugadores tranquilos. Y para los jugadores inquietos, los jugadores agresivos, bueno, está alfil D6, que se forma una candela tremenda. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí alfil D6. Hay que tener mucho temple para jugar esta posición. Las blancas están intentando entrar en G7 en caso de que se capture el peón. Bueno, esto es una posición muy complicada, pero no es el tema de la clase de hoy. Por eso, bueno, es la idea de las blancas, ¿no? Que realmente se lleguen a estas posiciones, pero alfil F5, y vamos a ver que luego de los cambios hay que ver que, por ejemplo, dama B3 ahora mismo no es tan efectiva, ya que podemos hacer dama B6 y luego del cambio en D5 tomar en B3 y sencillamente luego de la toma en B3. Hola Ardines, ¿cómo vas? Bueno, sencillamente la toma en B3, vamos a capturar en D5 y esta posición realmente está muy bien. El alfil de F5 muchas veces se regresa a D7 para hacer E6, caballo C6 y bueno, las blancas tienen algún problemilla ahí, ¿no? Con estos peones. Entonces, hola Andrés, ¿cómo vas? Bueno, Hola, profe. yo creo que la captura sencillamente hay que hacerla primero para hacer dama B3 y presionar. Bueno, para los que llegaron tarde, estamos viendo un gambito en la eslava
donde las blancas hacen E3 acá y fuerzan casi al negro a hacer semieslava, pero vamos a ver qué sucede con la jugada del alfil F5. Bueno, por ejemplo, alfil F5, luego de los cambios y dama B3, aquí, bueno, las negras pueden hacer alfil C8, por ejemplo. Alfil C8 sería una jugada de retroceso, perderíamos un tiempo importante. Esta posición se puede jugar, pero realmente muy pasivo todo, ¿no? La otra opción que es mala realmente es dama D7 y no es muy buena, ya que nos hacen caballo F3 y contra E6, bueno, sencillamente en pocas jugadas las blancas están encima nuestro, ¿no? Y ahora con un peón de ventaja la posición, bueno, es ganadora, ¿no? Entonces, así que bueno, alfil C8 pareciera la mejor opción, pero vamos a ver el gambito con caballo C6. Caballo C6 es una jugada bien agresiva. Damos el peón de B7 con temas de desarrollo, como todos los gambitos, ¿no? William Steinitz decía siempre que la mejor manera de refutar un gambito es aceptándolo. Entonces, bueno, las blancas deben capturar. En caso de que no capturen, bueno, estarían perdiendo el tiempo acá, y las blancas y las negras desarrollándose, ¿no? Así que dama por B7, alfil D7 sosteniendo al caballo de C6. Y ahora se amenaza, bueno, se amenazan muchas cosas. Se amenaza torre B8 ahora mismo para caballo B4. Y ojo con la entrada del caballo en C2. Por tanto, las blancas deben hacer dama B3. Bueno, veamos otras opciones, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, si caballo B5? La idea de caballo B5 es, bueno, sencillamente llegar a C7, pero luego de torre C8 vamos a ver que, bueno, se amenazan cosas tremendas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo caballo B4 es una amenaza muy fuerte, y en caso de A3, bueno, las negras rápidamente se adueñan de la casilla B3 y esta posición es perdedora, ¿no? Entonces, bueno, caballo B5 no es la mejor opción. Las blancas deben retirarse a B3. Esto lo habíamos visto en el bosquejo que les comenté al principio, creo que la primera clase, pero hoy vamos a ser más profundo en este gambito, ¿no? Aquí, bueno, torre B8, activamos la torre por la columna semiabierta. Ahora, bueno, uno de los temas estratégicos del sacrificio de peón es que este alfil de C1 les va a ser muy difícil desarrollarse, ya que el peón de B2 está tocado acá. Bueno, E5, y esto es un concepto a aplicar siempre en los gambitos, ¿no? Si tenemos un peón menos y más desarrollo, debemos, bueno, abrir la posición para compensar la pérdida de material, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí tres opciones. El D por E5 es la jugada principal, pero hay una jugada que me llama, bueno, me cautivó realmente, las variantes que se dan en ella. A los que tengan computadoras poderosas, bueno, yo les puedo pasar los módulos de análisis si no tienen. A los que no tengan, se me había pasado a decirle. Pero a los que tengan buenas computadoras, me chatean al privado para que me analicen esta posición. Porque realmente, bueno, mi compu no aguanta analizar posiciones tan problemáticas como esta, por ejemplo. Aquí alfil B5. Por encima, yo, bueno, mi humilde opinión, ¿no? De mi experiencia me dice que hay compensación luego de torre por B5. Esta posición también se puede jugar, se puede hacer E4 acá. Y bueno, acá sin ninguna duda hay compensación. Ojo con los sacrificios en H2. Por eso, bueno, H3. Y esta posición sin dudas es jugable. Las negras van a intentar lanzarse en el flanco de rey. Y esto es un ejemplo de cómo jugarían las negras acá. Siempre, bueno, peón menos, pero bueno, una posición bastante dinámica. Esta es la manera sólida de abordarlo, pero tenemos la jugada torre por B5. Torre por B5 es una belleza de jugada. Vamos a ver que luego de caballo por torre, que es forzada, bueno, caballo B4. Y ahora las blancas pueden hacer A3, pero en mi opinión me parece que caballo C3 es mucho más jugable. Luego de alfil F5, aquí si las blancas no quieren complicarse la vida, pueden hacer dama A4 jaque, por ejemplo.
Pero bueno, luego alfil D7 quizás lo mejor sea regresar. Y esto sería tablas acá, ¿no? En caso de que las blancas no quieran jugar a ganar. Entonces, bueno, alfil F5, rey F1, las negras, las blancas van a jugar siempre a defenderse acá, a mantener el material. Pero luego de alfil C2, vamos a ver que la posición de las negras es muy sólida, en el sentido de que mantienen una iniciativa tremenda. Todas las piezas del blanco están muy mal ubicadas. Me parece que hay compensación, aunque bueno, no deja de ser muy complicado todo esto, ¿no? No sé cómo ustedes lo ven, pero yo lo veo súper complicado. Sin embargo, se compensa muy bien, ¿no? Entonces, bueno, caballo B4 y A3 parece ser la mejor opción, ya que hacemos que desaparezca el caballo de B4 o que retroceda, ¿no? En este caso, hola Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jerry. Entonces, como les decía, hay que retroceder con el caballo, que no pinta muy bien, o capturar en B5. Capturar en B5 es la mejor opción. Este alfil es una belleza de alfil acá. Genera muchísimas amenazas luego de A por B, y entonces caballo B4, que está amenazando alfil por B4 jaque, pero también la jugada dama H4 es una amenaza muy interesante también. Entonces, bueno, caballo E4, alfil D2, casi única jugada acá. Luego de E por D4, fíjense que es muy interesante abrir la posición. Acá, por ejemplo, puede ser E por D, alfil D6, y la posición de las blancas en la práctica resulta casi que, bueno, perdedora acá, ¿no? Las casillas blancas están hechas un desastre, ¿no? Las negras pueden enrocar, se amenazan dama G2, se enrocan y torre 8 y no hay nada que hacer acá con blancas, ¿no? Quizás lo mejor en vez de peón por es caballo F3, perdón, acá caballo F3, pero bueno, aquí esta posición también es muy interesante. Se amenaza alfil H4 jaque, y gracias al alfil de B5 tenemos amenazas tremendas en esta posición. Bueno, entonces regresemos acá, alfil B5. Podemos llegar a la conclusión de que alfil B5 es una jugada extremadamente complicada, pero que las blancas son las que realmente tienen que jugar muy fino acá. Las negras tienen muchísimas piezas desarrolladas ya, y creo que es delicado, pero el blanco se lleva la peor parte siempre, ¿no? Ahora, caballo F3 es una opción muy viable. Puede caer por transposición en las variantes principales. Luego de alfil D6 se puede hacer D por E5, y esto entra en las líneas principales que la vamos a ver en un ratito, ¿no? Pero, ¿qué pasa si alfil E2? Bueno, si alfil E2, sencillamente vamos a cerrar nuestra posición y aprovechar nuestra ventaja en el flanco de rey. La ventaja la marca el peón de E4, ¿no? Que ejerce muchísima presión tanto en el centro como en el flanco de rey. Expulsamos al caballo defensor, el caballo que está acá en D2, y nuestro espacio es tremendo acá. Nos podemos enrocar. Para los jugadores de bullet, blitz y todo esto, H5 es un truco que, bueno, realmente es un truco, pero ojo que si se enrocan alfil por H2, bueno, todos conocemos, la mayoría conocemos este truco. Y aquí, bueno, las negras deben ganar sin problemas, seguido de dama H4. Entonces, ahora H5 realmente nos pueden hacer H3. Yo creo que esta posición quizás sea jugable. Habría que analizarlo un poco, pero bueno, generalmente luego de H4 esta torre puede pasar acá, y es una manera bastante incisiva de ver la posición, pero creo que, bueno, puede ser jugable también. Incluso jugar a la bayoneta, ¿no? G5, G4, creando posiciones muy interesantes, ¿no? Ahora vamos a jugar más clásico, obviamente con enroque corto. Y bueno, caballo B5 siempre es una manera donde las blancas realmente crean un poco de problemas, ¿no? El alfil nuestro en D6 está muy bien. Por tanto, bueno, nos lo van a momentáneamente quitar de D6, alfil E7.
Bueno, A3 es una jugada que previene quizás los caballos B4 para colocarse acá. Bueno, caballo A5. Y ahora con dama C7 podemos ver una cosa, ¿no? Realmente el alfil de C1 es pasivo. El peón de B2, bueno, no se puede mover ya por el ataque acá al caballo de C3. Y esta presión es bastante molesta. Por ejemplo, el roque corto, alfil D6, H3. Y aquí juegan las negras. Vamos a tener un momento de reflexión. Quisiera que me lo pusieran acá en el chat. ¿Cuál sería su jugada en esta posición? ¿Cómo jugar con las negras? Para que no tengan la tentación de mirar la jugada acá en las tres rayitas en la esquina derecha, donde dice menú, ustedes tocan ahí menú y les sale acá un cartel que dice girar el tablero, editor de tablero, continuar desde aquí. Bueno, eso me ayuda mucho para no mirar la jugada. Se lo recomiendo para que quizás no, yo sé que no lo hacen con intención, pero a veces miran y ya la encuentran ahí, entonces es una ventaja, ¿no? ¿Cómo jugar con las negras en esta posición? Muy bien. Muy bien, Sebas. Una jugada que me parece interesante, que bueno, en los análisis sale como una jugada dudosa, es la jugada dama C8, como dice Sebastián, aprovechar la pareja de alfiles y atacar al rey, ¿no? Supongo que esta sea la idea de Sebastián, pero el tema de que dama C8 le permite a las blancas quizás romper en el centro y alfil por H3. Hay que ver si puedo capturar y torre F2, ¿no? La torre quedaría defendiendo. La posición igualmente sería compleja, pero ya las blancas con una pieza de ventaja, ¿no? Bueno, la jugada correcta es dama C8. Perdón, dama C6. Dama C6, la idea de dama C6 es hacer alfil C7 y dama D6. Hacernos de esta diagonal y empezar a molestar lo más que se pueda acá a las blancas, ¿no? La compensación es evidente, el alfil de C1 malo por allá, el flanco de dama no se puede avanzar. Y lo único que le queda a las blancas es ganar un poco de espacio, abrir su posición en el flanco de rey. Esto es debilita un poco las casillas, ¿no? Casilla E4, casilla G3 acá débiles, este peón retrasado, pero sin dudas es lo mejor. No se pueden quedar de espectadores acá, no tienen que tomar acción. Yo creo que es realmente la mejor defensa acá, ¿no? Jugar a la iniciativa. Bueno, torre 8, molestando al peón de E3, tomando la casilla E4. Y el plan, bueno, sencillamente de alfil C7 para dama D6 parece muy bueno. Torre B1 y acá, bueno, las blancas, como ustedes ven, defienden muy bien, de manera muy económica, la casilla H2, pero por otro lado las piezas quedan muy pasivas, ¿no? Este alfil abandona la casilla, este caballo, perdón, de F1 abandona la casilla E4. El alfil de C1 por otra parte tiene un buen recorrido, así que tenemos que actuar con muchísima energía. Así que bueno, caballo E4, alfil D2, alfil C6, tocando allí, protegiendo el punto D5. Y vemos que las piezas de las negras, bueno, están
en sus mejores ubicaciones. La verdad no se podría estar mejor. Tenemos un peón menos, por tanto, bueno, la posición es compensada, ¿no? Fíjense que bueno, las blancas tienen un caballo en F1 bastante débil, la torre en B1 que no hace mucho, defender acá el peón. Bueno, alfil por E4, torre F2, defiende al peón acá de B2. Pero bueno, dama H6 y esta posición, sin dudas, fíjense que las negras hacen ahora torre BC8. Y esto es un concepto, ¿no? Hay muchísimas piezas acá en la columna, pero el radio X está ahí, ¿no? Entonces pueden venir temas de combinación. Caballo D6 y en este momento alfil D8 con idea de alfil H4, alfil G5 y avanzar el peón de F. Ahora, analizando la posición tenemos pareja de alfiles. El peón de ventaja del blanco es el peón de D, que si se avanza quedaría bastante débil. Le abriría el alfil de casillas negras esta diagonal. Entonces, como un peón que no se puede usar por el momento y las simplificaciones de piezas no se ven tan claras, podemos ver que las negras, bueno, tienen una posición muy dinámica y compensada, ¿no? Por tanto, este es un ejemplo de cómo jugar contra caballo F3 y alfil E2. Muchas veces, bueno, las blancas van a capturar en E5, se va a dar esta posición, alfil E2, alfil D6 y bueno, caballo F3. Por ejemplo, jugar con F4. Bueno, F4 es una jugada rara desde que uno la ve, pero no está de más analizarla porque el caballo va a llegar a F3 y el peón de F4, bueno, controla el centro. Aparte de todo, la debilidad claramente de E3 queda muy clara acá. Luego de caballo G6 vamos a ver que la compensación también es bastante evidente por el tema del peón de E3 y la casilla E4. Y esta posición, bueno, luego de caballo D4, alfil C5. Noten cómo de todas maneras el alfil de C1 no se puede desarrollar, hay que hacer B3 en algún momento. Bueno, las blancas hicieron acá G3, que es una jugada bastante rara de todas maneras, debilita muchísimo el flanco de rey. Y bueno, luego de caballo E7, las negras intentaron hacerse con las casillas blancas, ¿no? Alfil por D4 parece una jugada bastante fuerte, ya que, bueno, genera tiempos de ventaja en esta posición. Y ahora, bueno, dama B6 amenaza torre D8 y vamos a hacer D4 en unas condiciones tremendas con un ataque fortísimo en esta posición. Esto es un ejemplo, quizás puedan encontrar mejores jugadas, pero bueno, realmente el negro está muy compensado acá, ¿no? Lo mejor es caballo F3. Bueno, es un desarrollo muy tranquilo, muy evidente, es decir, muy lógico, muy lógico que la jugada, caballo F3, bueno, caballo por F3, esta jugada interesante. Y ahora dama C7. Las blancas están ahora mismo en una encrucijada, ¿no? Si pueden capturar el peón de D5, ahora mismo enrocar no es suficiente, ya que alfil por H2 sería el juego de negro muy cómodo. Por tanto, ¿qué hacer, no? H3 parece ser la solución. Vamos a ver qué tomar en D5, por ejemplo. Si tomamos de alfil, esta posición sencillamente sería una pérdida de tiempo total. Y bueno, luego de alfil B5, bueno, pareciera un poco riesgosa la posición. Fíjense que ahora, bueno, en caso de que se capture acá en B5, podemos capturar. Y las negras tienen un jaque acá en B4 bastante fuerte. Las torres están pasando realmente al flanco de rey, al centro, tocan en B2 también, y me parece muy jugable la posición, ¿no? Ahora, caballo por D5, por ejemplo, acá. La captura en D5 realmente es media sospechosa, ya que caballo por D5, el tema aquí está en el desarrollo. Vamos a ver que ahora en enroque corto no es posible, porque en caso de enroque corto, hace poco jugué una partida yo en Lichess
con algo parecido, que se me escapa el pase de torre acá, pero termina ganando al final porque las blancas capturaron el C peón en D5. Luego se las paso para que la vean. Bueno, me parece una posición muy buena. Yo creo que aquí, si no estamos ganados, estamos cerca. El rey está débil, la presión en B2 es muy fuerte. Entonces, bueno, acá hay muchísima compensación. La otra jugada es G3. G3 tiene un problema tremendo. Vamos a ver una partida modelo en caso de G3 también. Aquí, bueno, podemos hacer alfil H3 y realmente las blancas están también en serios problemas, no van a poder enrocar y las casillas blancas muy débiles, ¿no? Fíjense que aquí hay un complejo de casillas débiles, ¿no? Cuando hay más de una o dos casillas, realmente es un complejo de casillas y bueno, D3, F3 y H3 están débiles acá. Por tanto, a ver acá, discúlpenme ahí, chicos. Bueno, H3, nos enrocamos y ahora, bueno, torre F D8. Y esta posición es la posición clave, creo que deberíamos memorizar hasta acá. Y ahora las blancas están en serios problemas. El alfil de D2 sigue sin desarrollar, no se puede hacer B3 y alfil B2 por el caballo en C3. Entonces estamos haciendo alfil E5, estamos haciendo dama C8 para alfil por H3, estamos haciendo, por ejemplo, luego alfil E5, torre B6 para pasar la torre. Fíjense que si la torre llega aquí a B6, pasa rápidamente al flanco de rey y esto es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Bueno, torre F de 8. Veamos varias opciones acá. Chicos, esto es un libro de aperturas, pero ahora vamos a ver partidas modelos. Repasar un libro de aperturas es bastante tedioso, lleva memorización un poco, pero las partidas modelos lo van a hacer más a menos, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar rapidito esto acá. Caballo de 2, yo creo que caballo de 2 es una de las jugadas que más yo le debería prestar atención, porque si las blancas logran bloquear el peón de D5 y bueno, eliminar un poco el contrajuego, vamos a estar en serios problemas, ¿no? Así que bueno, alfil H2 jaque. Este jaque es muy importante porque el rey en H1 está mucho peor, ya que no defiende al peón de F2. Otra de las cosas es que luego también de dama C8 podemos tocar acá en H3 y sería con jaque. Y me parece que la maniobra alfil H2 jaque y alfil E5 es maravillosa, ¿no? Bueno, caballo D4 y bueno, tenemos a dama C8 tocando al peón de H3 y la posición toma un rumbo tremendo acá, ¿no? Por ejemplo acá B3, alfil por H3 y esta posición, bueno, realmente hace el juego del negro bastante cómodo, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de partida donde las negras tienen, bueno, una posición muy jugable. De hecho la prefiero por el tema de que el flanco de rey de las blancas está peor acá, ¿no? A ver, veamos acá. Bueno, aquí otra de las opciones es A4. Ahora, A4 viene con la idea... chicos, discúlpenme, denme 10 segundos, un momentico. Estoy acá, discúlpenme que tuve que abrir la puerta acá. Bueno, sigamos acá, chicos. A4, la idea de A4 sencillamente es poder hacer caballo B5 muchas veces y quedarse con la pareja de alfiles. Aquí nuevamente la maniobra de alfil H2 y alfil E5 y en algún momento vamos a poder realizar la ruptura de 4 con muy buenas condiciones. Y en caso de que, bueno, las blancas capturen el peón de D5, aquí tenemos alfil por H3
Y esta es una solución bastante forzada, concreta, donde las negras van a tener una compensación tremenda, ¿no? Por ejemplo, el final es de muchísima compensación. El alfil de C1 todavía está en serios problemas y la presión en B2 creo que hace que se compense la posición. Aquí va a caer alguno de los peones y bueno, las negras están súper bien, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Luego vamos a ver que esta no es la única forma de jugar con negras, ¿no? Pero sí es la más sólida, creo yo. Por ejemplo, dama de 3 me parece también una jugada que hay que tener muy en cuenta, porque las blancas están realizando la maniobra que todos soñarían con blancas, ¿no? B3 y alfil B2. Si yo pudiera hacer dos jugadas seguidas con blancas, quedaría ganado, ¿no? Porque ya el desarrollo hace la posición muy fácil de jugar para las blancas. Pero, ¿cómo yo evito todo esto? Con alfil H2 jaque, alfil H2 y bueno, rey H1 y entonces alfil E5. Ardines, ¿en qué momento me decía? No había visto el chat, que el peón no se pierde. ¿Cuál peón dices? Eso fue cuando estaba, hace mucho atrás, cuando en vez de F4, creo que la dama no había salido. Sí. Bueno, eso lo vamos a ver en las partidas modelos ahora que la vamos a ver. Sí, el peón sí se pierde, pero que va, las negras quedan súper bien. Lo vamos a ver en un ratico en las partidas modelo. Bueno, esta es la posición, yo creo que hay que tener muy en cuenta. La maniobra siempre alfil H2, alfil E5, retrasando el desarrollo. Esto también para que tengan en cuenta, le sucedió 3 veces a la maestra internacional Kashlinskaya y bueno, ha ganado las 3 partidas con las negras, ¿no? Bueno, ahora ¿qué hacer con las negras acá? Bueno, hay una jugada muy atractiva, de mucha iniciativa, y es la jugada caballo E4. Y aquí se nota el problema del rey en H1, como la maniobra con alfil H2 y de regreso al alfil E5. Esto ha hecho posible que exista una jugada como esta, ¿no? Como caballo E4 en este momento. Veamos que, por ejemplo, vamos a ver algunas variantes, ¿no? Alfil por E4, D por E. El solo hecho de que desaparezca el alfil de casillas blancas, ya por ahí podemos notar realmente cierta compensación. Pero aparte de todo eso, el flanco de dama está congelado, ¿no? Dama C2. Ojo que, por ejemplo, capturar acá en E4 nos activa la pareja de alfiles y esta posición vamos a ver que es de tremendísima compensación, ¿no? Bueno, acá va a caer el peón de F2 y bueno, el peón de G2 siempre va a ser un problema, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Perdón, alfil por E4, estamos aquí, dama C2. Bueno, dama C2 es una jugada bastante pasiva, donde bueno, las negras pueden hacer alfil F5 y noten la falta de espacio en su posición, alfil D2, torre D3, y aquí es un sufrimiento todo el tiempo, ¿no? Estamos amenazando dama D7, donde vamos a presionar acá, pero siempre amenazar este alfil por H3, que en todo momento es un dolor de cabeza, ¿no? Por tanto, bueno, veamos acá, alfil por E4 ya lo habíamos visto. Vamos a ver caballo por E4, que bueno, pareciera lo mejor, conservando la pareja de alfiles, pero igual de todas maneras tenemos alfil C6 y tenemos el mate del pasillo como recurso táctico a este sacrificio. Bueno, dama G4 y luego de los cambios torre D8. ¿En qué nos basamos para sacrificar estos dos peones acá? Bueno, en el alfil de C1, creo que es el motivo estratégico siempre en esta posición para compensar. Bueno, sencillamente, luego de F4, aquí bueno, tenemos esta belleza de jugada, donde luego de rey por G2, bueno, alfil
por B2 y bueno, realmente han sido dos recursos muy bonitos. Luego de alfil por alfil, dama B7 y la torre de A1 va a sufrir muchísimo, ¿no? Luego de la captura en B2. Entonces, bueno, realmente muy instructivo todo esto. Vemos que las posiciones son extremadamente buenas y podemos ver los recursos, ¿no? Luego de torre F de 8 de las negras en este momento. Ahora estamos en caballo de 2, me parece la jugada más técnica. Habíamos visto acá que el recurso siempre va a ser con caballo de 4. Sí, esta posición la vimos. Ok, sí. Y entonces, bueno, las negras siempre van a estar bien acá, recuperan el peón y mantienen una compensación tremenda, ¿no? Bueno, regresemos acá. Y bueno, vamos a ver entonces algunas partidas modelos. Luego de haber visto, bueno, o haber dado un recorrido por todas las variantes o la mayoría de ellas. Obviamente ustedes pueden completar este trabajo, tienen que hacer sus investigaciones también y trabajar sobre la posición. Pero bueno, hemos visto bastantes cositas acá. Vamos a ver algunas partidas modelos. Comencemos con esta partida de Rauf Mamedov con negras contra Pentar Hare Krishna. Vamos a ver acá cómo Mamedov, bueno, logra una posición muy interesante. Veamos que se va a dar la misma posición del libro de aperturas. Vamos a ir rápido acá y llegar a la posición donde hacemos E5 para abrir la posición. Veamos que tenemos que jugar muy enérgico acá. Caballo F3 alfil D6. Y ahora hay que capturar en E5. En caso de que no se capture, veamos que podemos hacer E4. Y acá Ardines comentaba que se perdía, ¿no?, el peón de D5. En esta posición Ardines, ¿no tú decías? Sí, creo que más o menos eso. Ok. Bueno, el problema de esta posición es que aquí podemos hacer caballo por, dama por y tenemos alfil C6. Y como vemos, realmente la posición es muy delicada, ¿no? Por ejemplo, en caso de dama D1 tenemos varios recursos interesantes. Por ejemplo, el alfil por F3 y alfil B4 jaque parece uno de ellos. Pero por ejemplo aquí creo que caballo por F3 incluso podemos dar un jaque acá en B4. Y en caso de alfil D2, bueno, alfil por F3 nos pueden hacer dama A4 jaque. Sí, yo creo que mejor tomar de alfil acá. Y este jaquecillo. Y bueno, nos obligan a hacer acá rey E2, ya que alfil D2, bueno, podemos capturar acá, ¿no? Sencillamente capturamos en F3 o alfil por D2 jaque también. Y capturamos en F3, ¿no? Acá sencillamente debemos ganar. Y bueno, rey E2, esta posición, bueno, yo creo que dama 5, por ejemplo. Esto no lo estoy yo mirando con máquina, así que luego si tengo algún error acá me pueden comunicar. Pero por encima vemos una posición que es un desastre, ¿no? Acá. Entonces estamos a punto de enrocar, ventaja de desarrollo, muy bueno todo, ¿no? Por eso capturar en D5 generalmente no es muy bueno. Alfil E2 de las blancas, enroque y al caballo por F3. Esta posición la habíamos visto ya. H3 y torre F de 8, ¿no? Ahora caballo E2 y en la partida que en el libro de aperturas habíamos visto que lo mejorcito acá es dar el jaque en H2 para regresar con el alfil a E5, donde estaríamos ejerciendo muchísima presión, ¿no?, sobre el punto B2 acá. Aparte de eso, logramos que el rey se colocara acá en H1, que está mucho peor. Pero bueno, aquí Mamedov hace alfil B5. La idea del alfil B5 es restringir la movilidad del caballo
Y bueno, parece interesante también, ¿no? Alfil D2. Bueno, acá si queremos podemos recuperar acá, pero también le cedemos la pareja de alfil a las blancas. Me parece que no es la mejor opción. Caballo 4, torre C1 y dame 7. Bueno, las negras están amenazando ahora dame 5. Ojo con esta amenaza muy fuerte. Por eso, bueno, Penta la hace ahora alfil A5, ganando un tiempo importante. Bueno, dame 5, caballo F4. Y las complicaciones surgen ahora, bueno, que es una locura la posición. Alfil por. Y ahora alfil C4. Y amenazamos el alfil de D8 y el peón de B2. Bueno, creo que las negras han logrado cierto juego, ciertas complicaciones que le pueden ser favorables, pero me parece que la variante del libro quizás sea un poquito mejor, pero bueno, vemos que las negras han logrado muchísimo acá. Ahora, se da una posición increíble y esta partida la tomé de ejemplo por esto, porque en este momento juegan las negras, y realizan una jugada bien bonita, ¿no? ¿Qué hacer con las negras acá? Vamos a ver qué pueden jugar las negras acá. Muy bien, Andrés, creo que estás ahí en lo correcto. Luego del sacrificio en F2, la posición se vuelve muy interesante, ¿no? Las blancas van a quedar con un peón de ventaja, pero alfiles de distinto color, y el alfil de F3 realmente se ve muy pasivo acá. Bueno, luego alfil B6, la presión es muchísima. Y a largo plazo, las negras pueden presionar muchísimo en esta posición, ¿no? Aquí vemos que, bueno, este jugador de negras hace muchísimas jugadas acá, de un lado al otro del tablero, pero a largo plazo el rey de E2 está muy débil y la estructura de las blancas es peor. Claramente se va a hacer G6 y bueno, G6 y no H6. Como todos saben, si el alfil que tiene mi rival es de casillas blancas, debo hacer G6, ¿no? Y asegurarme que la salida sea de color negro, ¿no? Así que dice que alfil A3 seguido de peón por peón. Cuando vayan a hacer algún comentario, díganme el número de jugadas ahí, que lo tienen por ahí, para yo orientarme bien ahí. Entonces, bueno, podemos dejar esta partida por acá. Al final terminó ganando Rauf Mamedov. Esta posición sin dudas es muy práctica. Al final del camino las blancas tienen que, bueno, cuidarse siempre del rey, ¿no? Y el peón de E3 en algún momento va a caer. Bueno, termina las negras capturando el peón y empiezan a generar muchísimas amenazas, sobre todo la entrada en G1 con la dama y gracias al alfil de E3. Y bueno, aquí llegado un momento que, bueno, tienen que sacrificar material. La partida muy instructiva. Cómo lograr esta compensación a largo plazo me parece genial del jugador Rauf Mamedov. Veamos otra partida. Aquí notar que las negras se salieron del book con la jugada alfil B5,
Pero por eso les digo que hay que ser creativos y no tampoco quedarse con toda la información de un libro. Por eso esta información que les doy, traten de trabajarla ustedes. Recuerden que hoy por hoy los ordenadores son los módulos de análisis son muy potentes y nos pueden dar muchas ideas en muchos momentos también. Así que hay que estudiar muchísimo, ¿no? Bueno, veamos acá esta partida entre Gabriel Flom y bueno, apellido Navate. Este jugador de 2600. Vamos a poner de negras acá. Bueno, veamos acá. Vamos rapidito. Estas jugadas de apertura las vamos a pasar rápido. Luego, bueno, la parte de memorizar es muy importante. Hoy vamos a jugar un torneo desde esta posición, desde acá. Y usted con blancas, bueno, le toca jugar y haga lo que usted quiera acá, ¿no? Bueno, D por E5, caballo por E5, alfil E2. Capturamos en F3, todo esto es teórico. Y ahora enroque, ¿no? Roque, torre F8. Y aquí las blancas hacen dama D3. Generalmente contra casi todas las jugadas la maniobra alfil H2 no se hace esperar. El alfil lo colocamos en E5. Ahora hay que tener mucho cuidado con jugadas como caballo E4 en caso de torre D1. Este ya lo habíamos visto en la clase hace un rato. Y bueno, las blancas tienen que hacer algo y hacen alfil D2 devolviendo el material. Parece algo sabio también, pero bueno, las blancas sencillamente lo hacen para quizás manejar bien la iniciativa. Pero como podemos ver, las negras quedan súper bien, ¿no? Aquí sin dudas han logrado el jugador de negras una posición dominante donde la coordinación es superior. Vemos las torres de, por ejemplo, la torre de A1, el alfil que está en E1, muy pasivo. Y acá, bueno, sencillamente terminan las negras imponiéndose, ¿no? No vamos a pasar toda la partida porque queremos ver algunas más. La amenaza de F1 es importante. Y aquí, bueno, logran crear complicaciones, ¿no? La partida hay errores de ambos bandos y todo esto, pero en realidad lo que cuenta es la posición que se ha logrado en la apertura. Entonces vamos a ver acá otra partida de este gran maestro Brunello, muy fuerte. Veamos acá, discúlpenme. Ok, bueno, pasemos la primera jugada rapidito. Acá esta forma de gambito. Lo que me gusta del gambito, quiero hacer un paréntesis aquí, es que si no haces C por D5, te voy a hacer E6, ok. Y ya estoy jugando mi eslava, pero en este caso con el alfil por acá, ¿no? Casi que te obligo a hacer caballo F3, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. E5, caballo F3, alfil D6. Esta posición la hemos visto mil veces ya. Y ahora las negras hacen un plan diferente. Este es otro plan que se me había pasado a decirles, pero bueno, igual le íbamos a ver las partidas modelo, pero que realmente también es muy interesante. Es jugar dama E7. La idea es pasar la torre de F8 a C8 y entonces nuevamente restringir lo que es el desarrollo, porque de todas maneras ahora B3 es un gravísimo error, ya que hacemos caballo por F3 y dama E5 y bueno, sencillamente ganamos material acá. Entonces caballo D4, se puede decir que es una muy buena jugada, bloqueando acá. Torre FC8. Y bueno, caballo CB5, intentando siempre quitar a este alfil de esta diagonal. Es un recurso muy interesante. Alfil C5, A4. Bueno, las blancas apoyan su caballo, pero igual en algún momento te puedo hacer A6 y bueno, ponerte en problemas acá, ¿no? Pero bueno, caballo E4. La idea de caballo E4 es despejar muchas veces la tercera fila. Y ojo que la torre de B8 puede pasar acá y sería un gran problema para el jugador de blancas, ¿no? Caballo B3, alfil B6. Y bueno, en este caso se hace F3, pero se debilita muchísimo el peón acá de E3 y esto hace
que la posición sea muy atractiva para jugar de negras. Luego de caballo F6, A5 y ahora juegan las blancas. ¿Cómo jugar? Juegan las negras, perdón. ¿Cómo jugar con negras acá? Juegan negras y se puede decir que adquieren una mejor posición. Yo creo que ganan acá, de hecho. La ventaja es bastante grande con la siguiente jugada. Juegan negras y ganan. Pensemos por unos minutos. Sí, alfil por E3 gana un peón. Yo creo que esta jugada es buena también. De hecho le da ventaja al negro. Pero hay una jugada más dura ahí. Vamos a ver. Caballo por F3 también. Por caballo por F3 te puedo tomar de torre. Puedo tomar de torre y si alfil por B5, alfil por B5. Igual puedo tomar de peón. Igual, pero bueno, es más complejo, pero de torre creo que es más sano. Entonces, bueno, en un minuto digo la respuesta. Sí, alfil por E3 recuperando con alfil por caballo. Parece lo mejorcito, pero hay una mejor que esa. Bueno, les comento que la jugada correcta es torre por alfil. Belleza de jugada, eliminando al defensor de la casilla E3. En caso de torre por torre, alfil por E3 jaque y cae el caballo de B5, ¿no? Incluso luego de alfil por C1 cae B5 acá. Entonces las blancas deben capturar de dama y entonces tenemos esta belleza, ¿no? Caballo de 3, sencillamente haciéndonos con la dama luego de alfil por E3 en caso de alfil por D3. El otro recurso que hay que tener en cuenta es que si dama C2, bueno, sencillamente tenemos esta belleza de mate. Así que, bueno, cuidado con estos matecillos, ¿no? Increíble la posición, luego de caballo de 3, no hay nada que hacer. Bueno, aquí A por B, las blancas intentaron de alguna manera crear problemas, pero bueno, se les cae toda la posición luego de alfil por B5, dama por B3, bueno, aquí hicieron B por A, que es una jugada que es malísima. Luego de dama por B5, rey G1, torre A8, las blancas se rinden, ¿no? Realmente no hay nada que hacer en la posición. Me parece una partida tremenda esta de las negras, donde la idea con dama 7 RFC8 surgió muy bien. La jugada F3 es malísima realmente muchas veces porque debilita E3 sin compensación. Bueno, acá las blancas sufrieron muchísimo. Vamos a ver esta última partida. No era esta, era... Vamos a ver acá, creo que fue la de Héctor.
Sí, vamos a ver esta de Johnny Héctor. Es un gran maestro que es un loquillo. En el sentido de que es muy táctico, extremadamente. Yo creo que él hubiera sido mejor si se hubiera calmado un poco en las posiciones normales, pero es que no puede jugar normal. Es decir, es un señor que es excesivamente táctico, tanto así que a veces se equivoca intentando complicar en posiciones en que está ganado fácilmente. Lo increíble es que se haya hecho gran maestro, pero sí, fíjense si es fuerte en las posiciones tácticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esta partida de este señor que a mí me gusta muchísimo su juego, en la parte táctica, porque en estrategia no es muy exacto. Vamos a ver acá, enroque, dame 7, caballo de 4 y esta posición que les comentaba, ¿no? Torre B6, y esta es una de las ideas que les comentaba. La torre pasa muchas veces por la tercera fila, alfil F6, y acá Johnny se equivoca, hace H5. Bueno, no es que se equivoque tanto, ¿no? H5 no es, quizás no es una mala jugada, pero desaprovecha la oportunidad de hacer caballo G4, donde obtiene una posición bellísima. Luego de, por ejemplo, F4, pasamos al caballo y aquí H5, y esta posición se ve muy bien. Aquí, bueno, podemos hacer torre por caballo, esta posición es de locos, y G5, y vemos que el rey va, bueno, está en problemas, ¿no? Todavía no se ve un camino muy claro. Me parece que, bueno, la posición es extremadamente compleja, lleva ahí estudio. Por el momento amenazamos H4 jaque y el descubierto capturando la dama de D1. Entonces, bueno, me parece que hay que revisar esta posición. Yo creo que la revisé por encima por la máquina y está bastante bien, se puede jugar. Las negras mantienen un ataque muy fuerte, ¿no? En la partida, luego de H5 de Johnny Héctor, realmente las blancas no quedaron mal. Luego de E4, esta apertura del centro se aprovecha mucho mejor para el blanco, ya que la jugada H5 ha quedado expuesta acá. Se abre el centro y, como vemos, muchas veces los ataques en los flancos, cuando son mal llevados o no tienen el centro controlado el jugador que va a atacar, luego de una apertura central, vemos que no es tan fácil el ataque y bueno, las blancas aprovechan mucho mejor su posición. Aquí, luego del gambito acá, bueno, aquí del sacrificio en E5, devuelve el material que había capturado y sencillamente, luego de los cambios, adquiere una posición muy interesante, ¿no? Al final termina igual ganando las negras, pero luego de quizás, bueno, las blancas tener algunos chances acá, ¿no? Bien, vamos a terminar de ver esta partidita por encima de esta que quedó acá de Petrov con negras. No la vamos a ver completa porque es un poco larga, pero vamos a ver acá. Yo creo que nos quedó alguna partida, pero perdón, vamos a virar el tablero. Acá. Bueno, entonces E5, vemos esta posición, enroque, ya esto lo habíamos visto ya. Torre FC8. Bueno, caballo B5 para desvirtuar al alfil, ¿no? Desvincularlo de la diagonal. Caballo E4, la idea sencillamente es muchas veces habilitar el pase de la torre, ¿no? Como siempre le vengo diciendo. No, F3, esta jugada es una belleza porque ahora vamos a tocar a ese peón. Caballo C6, acá caballo por B5 y luego de los cambios alfil B6. ¿Qué ha sucedido acá? Bueno, las blancas todavía mantienen un peón de ventaja, pero ahora mismo está doblado. Este alfil está muy bien, atacando la debilidad de D4. Y me parece que ahora las blancas están en algunos problemas, ¿no? Acá, bueno, alfil D3, dama F6. Y ahora, bueno, ¿qué hacer con las negras en esta posición? En este momento las negras hicieron G6.
Yo creo que se podía haber hecho directamente alfil F5. La idea de cambiar los alfiles de casillas blancas es sencillamente que las negras se deshacen de su alfil malo, ya gracias a este peón de D5 es alfil malo, y dejan a las blancas con el alfil de B2, que es el alfil el malo en este caso, ¿no? Entonces cambiamos nuestra peor pieza por la mejor pieza del adversario y estamos muy bien. La partida se dio algo así. Creo que, bueno, el negro se demoró un poquito, pero al final terminó haciéndolo. Y bueno, de hecho aquí no se cambiaron los alfiles, que me parece que estratégicamente hubiera sido mucho mejor. Pero bueno, al final las negras se hicieron con la suya, quedándose con la iniciativa. Fíjense que, ojo, que dama por D3 ahora no se puede hacer por la increíble jugada dama por D4. Y las dos torres están sin sostén. Bueno, luego alfil G5 y esta posición vamos a dejarla por acá. Con las negras, sencillamente mejor. El juego igual, sí es muy complicado y todo el tema, pero no se puede hacer alfil F1, fíjense acá. Pareciera que es buena, pero nos mate acá en G1, ¿no? Entonces las negras están, las blancas, perdón, están sufriendo constantemente. Bueno, vamos a jugar un torneito